Entonces, lo más apropiado es seleccionar este tipo de hervidor. Luego están los otros tipos, que son lo que llamamos termosifones, ¿no? Los termosifones pueden ser horizontales o verticales, ¿ok? Entonces aquí tenemos lo que es un termosifón horizontal, aquí tenemos lo que es uno vertical. Aquí tenemos entonces que una porción del fondo, del líquido de fondo, ingresa al termosifón y retorna a la columna, mientras que el producto de fondo es esa corriente de fondo que se está extrayendo, ¿ok? Fíjense cómo el arreglo cambia. Básicamente, casi todas los procesos los podríamos llevar a cabo con este tipo de intercambiador de calor. Con las excepciones que les comenté anteriormente, ¿ok? Que es cuando tenemos fluidos que involucran una suciedad extrema, cuando trabajamos o la cantidad de fluido que queremos retirar es mínima. O es decir, las consideraciones que veíamos en la diapositiva anterior que nos llevan a un hervidor tipo Kletle, con esas excepciones, generalmente podemos trabajar con un termosifón. ¿Qué sucede? Que ahora el fluido de proceso va del lado, con el fluido de proceso en el lado de la carcasa, cuando trabajamos con un arreglo horizontal, o el fluido de proceso en el lado de los tubos, son las dos configuraciones que nos permite trabajar. Generalmente la selección si del fluido de proceso, es decir, el líquido que está retirando va del lado de la carcasa o va en el interior de los tubos, esto va a depender de la viscosidad que tiene el fluido y dónde es más fácil lo que es el mantenimiento del intercambiador de calor. ¿Ok? En términos generales, en un hervidor tipo termosifón horizontal, como el que vemos del lado izquierdo, el fluido de calentamiento circula por el interior de los tubos, en tanto de que el fluido que estamos extrayendo de la columna irá por el lado de la carcasa. La diferencia es que este tipo de intercambiador no brinda un espacio extra de separación para que ocurra la separación del vapor líquido que se genera, a diferencia de lo que teníamos en el kettle, que en el kettle hay un espacio donde se separa el vapor del líquido y el líquido lo que extraemos. Por eso es que como aquí no tenemos ese espacio para separar el vapor y el líquido, entonces el líquido tenemos que extraerlo por el fondo de la columna, ¿ok? En el caso de los verticales, que si se quiere podríamos decir que son los más comunes, los más frecuentes, en este caso el fluido de calentamiento circula por la carcasa, el fluido que retiramos de la columna va por el interior de los tubos, ¿ok? En este equipo, al igual como no tenemos una zona de separación de vapor líquido, entonces el líquido que sale como producto de fondo lo extraemos del fondo de la columna también, ¿ok? Básicamente esas son las principales configuraciones que podemos encontrar. Hay otras modificaciones. En este caso podemos hablar de lo que significa hervidores con circulación forzada o con circulación natural. Cuando nos hablan de hervidores con circulación forzada, simplemente es que del fondo de la columna el líquido lo extraemos con ayuda de la bomba. Entonces tenemos un equipo de impulsión que nos permite retirar el fluido, extraemos producto de fondo y luego lo enviamos entonces hacia el termosifón. Entonces básicamente circulación forzada, la única diferencia es que tenemos la presencia de una bomba para asegurar la circulación del líquido generalmente en fluidos de alta viscosidad. ¿Okay? No obstante, podemos tener también lo que llamamos circulaciones naturales. ¿Okay? En el caso de circulaciones naturales, entonces extraemos una porción del líquido, por ejemplo, en este caso, el último plato. Fíjense que este es el vertedero del último plato. Esa circulación natural pasa luego por el vaporizador, por ese hervidor, y retorna a la columna como vapor. O lo podemos extraer del cabezal inferior como tal. Esa es simplemente la diferencia que hay en términos de estos hervidores.
Cuando hacemos diseño, ¿de qué nos preocupamos? De calcular la cantidad de calor y la cantidad de calor que hay que retirar del condensador y la cantidad de calor que hay que suministrar al vapor. De eso se trata el balance de energía, los requerimientos energéticos. Y esos son simplemente un balance, ¿ok? Un balance que vamos a encontrar entonces en la sección superior, donde tenemos que retirar un calor en el condensador, un balance en la sección inferior, donde tenemos que suministrar calor a la columna, y un balance global de energía. Fíjense que aquí tenemos un balance global de energía. Entonces tenemos un balance global de energía que nos dice que la energía que ingresa con la alimentación es el producto del flujo molar por la entalpía de la alimentación, más que ¿qué otra energía ingresa al sistema? El calor que se suministra al hervidor es igual a ¿qué? A la energía que tiene la corriente de salida del destilado, la energía que tiene el producto de fondo. Entonces eso va a ser los flujos por sus respectivas entalpías de cada una de esas dos corrientes, más que, más el calor que retiramos en el condensador, más que, más las pérdidas de calor que hay en la columna. Y este es el balance global. Ya luego lo que nos tocan son balances individuales, balance de componente en este primer volumen de control, en la sección de rectificación, este sería ese balance, ya lo que lo planteamos en términos de las relaciones que conocemos del balance de materias, por ejemplo, relación de reflujo. Luego tenemos el volumen de control 2, vamos a tener lo que es el balance en la zona más amplia, y ahora incluyendo lo que son los flujos internos, y luego en la parte inferior. ¿Qué significa resolver el balance de energía? Resolver todos estos sistemas de ecuaciones para determinar entonces generalmente las incógnitas, que son el flujo de calor en el condensador y el flujo de calor que hay en el hervidor. Entonces, un ejemplo detallado de este cálculo es el que les he colocado allí en la plataforma, donde está bien explicadito esta solución como tal. Ya luego tenemos los tipos de condensadores. Eh, a veces se desea separar un producto destilado en estado de vapor, especialmente cuando encontramos que el destilado tiene bajo punto de ebullición. Si el destilado tiene bajo punto de ebullición, lo que va a significar es que necesitamos retirar mucho calor para que ocurra la condensación total. Entonces lo que hacemos es una condensación parcial. Entonces, esto va a impactar directamente la separación, porque cuando hablamos de un condensador parcial, vamos a obtener diferentes resultados. Por ejemplo, aquí tenemos 3 condensadores. Tenemos un condensador total. Simplemente todo el vapor que salió de la parte superior de la columna es condensado al líquido. Ocurrió la condensación total del vapor. ¿Cuándo utilizamos un condensador total? Bueno, cuando tenemos presiones que son menores a 1.48 megapascal. Luego tenemos condensadores parciales, entonces aquí no tiene lugar la condensación total, sino que hay una condensación parcial. Es decir, generamos una fase de vapor y una fase de líquido. Básicamente lo utilizamos entre presiones que pueden estar entre 2.52 megapascal, es decir, presiones más altas. Y son presiones más altas porque no podemos lograr la condensación total a una presión baja. Entonces, este tipo de arreglo va a introducir cambios en el sentido de que el tiempo de contacto entre el líquido y vapor que hay acá en el tanque, que se conoce como el tanque de reflujo, es un factor que va a determinar el equilibrio. Es decir, necesitamos un tiempo aceptable para que se logre una condición de equilibrio en esta zona, de tal forma que el líquido que retorna está en equilibrio con el vapor que sale. Si el condensado se separase rápidamente, puede ocurrir entonces lo que se conoce como una condensación diferencial, es decir, que no logramos que la composición del vapor sea la misma del líquido y sea la misma de la corriente que se está alimentando. Entonces allí estamos cambiando el balance de materia como tal que andamos buscando. Esto simplemente es porque si el enfriamiento es muy rápido de la corriente de vapor que sale, entonces la transferencia de masa va a ser muy pobre entre el vapor y el condensado, y entonces eso nos afecta a todo lo que es el proceso de separación. Y luego tenemos lo que se conoce como un condensador mixto, que realmente es un condensador, sigue siendo un condensador parcial. La única diferencia es que extraemos una corriente de vapor, pero también extraemos una corriente de líquido destilado, ¿ok?
Entonces nos provee un vapor y un líquido destilado y esto corresponde también entonces a una condición de etapa de equilibrio. Entonces, por eso decimos que cuando tenemos condensadores parciales, esta es la primera etapa de equilibrio y esta va a ser la segunda etapa de equilibrio, porque la separación de vapor líquido, las composiciones que alcanzamos corresponderán a la condición de equilibrio de esa etapa. Finalmente, cuando fíjense que hemos partido de una condición donde decimos, bueno, en este condensador, cuando hacemos el método de shortcut, en ese algoritmo de presión, partíamos de que el agua es el fluido que utilizamos para condensar la corriente de vapor. Y entonces por eso es que partimos, bueno, hacemos un cálculo de P de burbuja a 49 grados centígrados, suponiendo que esa es la condición de salida que puede tener el agua a la salida del condensador. Es decir, tenemos un agua, un fluido de refrigeración que puede ingresar al condensador entre 20 y 25 grados centígrados, que son condiciones normales para el agua de enfriamiento del proceso. Y tiene lugar la vaporización. A la salida, esa agua de proceso del condensador va a estar entonces a 49 grados y por eso hacemos los cálculos de P de burbuja a esas condiciones, aproximando que la temperatura del vapor que sale va a tener una delta T muy cercana en términos de intercambio de calor al agua de que hemos utilizado para condensar. Entonces lo que estamos haciendo es que la delta T entre el fluido de condensación y el fluido de proceso sea muy pequeña. O sea, esa es la aproximación teórica que hemos hecho, ¿no? Para ese cálculo de la presión en el condensador. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces eso nos brinda ventanas de presión que son muy altas, es decir, que no podemos tener, no puede